Hoy hablaremos de los tipos de fracciones. Los tipos de fracciones se trata de números que representan cantidades que no son enteras, es decir, que no son el resultado de expresar cantidades completas, sino fraccionadas. Tales cantidades se pueden expresar de diversas maneras, una de ellas es con decimales. ¿Y qué son los tipos de fracciones? Los tipos de fracciones las podemos definir mejor con un ejemplo en concreto o práctico para entender a qué corresponde. De este modo, primero tenemos que pensar en que a veces puede suceder que tengas que medir una cantidad de una forma determinada, es decir, sin utilizar números enteros como el 1, 2, 3, 4, etc., sino solo una parte de estos números. Y bueno, entre los tipos de fracciones tenemos las fracciones propias. Las fracciones propias, aquellas donde el numerador es menor al denominador, como por ejemplo un medio, tres cuartos, y bueno, se consideran propias ya que no se sobrepasa la unidad y al pasarlas a decimales no tiene nada más valor que el 1. Y siguiente tenemos las fracciones impropias. Son aquellas donde el numerador es mayor al denominador. Tal es el caso de 4 tercios y 5 medios. Y siguiente tenemos las fracciones mixtas. Se trata de fracciones que detengan una parte entera y una mixta. Tal es el caso de estos ejemplos. Hay que decir que hay otros casos y categorías de fracciones al respecto. Seguimos hablando de más fracciones. Tenemos las fracciones equivalentes, que se dice que hay una fracción equivalente cuando el numerador y el denominador de una fracción se multiplican por el mismo número, y veamos un ejemplo a continuación. En este caso, la fracción 3 cuartos es equivalente a la fracción 6 octavos. Un dato es que las fracciones equivalentes tienen siempre la misma expresión decimal, como el 34 es igual a 0,75 y el 68 es igual a 0,75. Siguiente, tenemos las fracciones algebraicas. Cuando se habla de fracciones algebraicas, se hace referencia a fracciones donde se sustituyen números por letras. Se trata de fracciones usadas en ecuaciones, inecuaciones y cálculos donde se usan valores genéricos, no específicos. Por ejemplo, AB, XY, 3Z. Siguiente, tenemos las fracciones decimales. En ocasiones, las fracciones se expresan de manera que el denominador o numerador, e incluso ambos, son números decimales. Veamos el siguiente caso. 3,42,3. Se recomienda no usar decimales en las fracciones. Cuando esto sucede, es preferible correr a la coma hacia la derecha. Ejemplo, 3,42,3 es igual a 3,423. Lo anterior equivale a multiplicar el numerador y el denominador por 10, lo cual no afecta el valor de la fracción. Siguiente, tenemos las fracciones irreducibles. Todas las fracciones se pueden reducir a una mínima expresión. Para ello, se parte del principio de que toda fracción permanece con su mismo valor si se multiplica su numerador y denominador por un mismo número. Ejemplos al respecto, que sería 32 es igual a 3 por 52 por 55 es igual a 15, 10 es igual a 1,5. Por ende, también se puede aplicar el principio inverso. Toda fracción puede dividirse en su numerador y denominador por el mismo número, sin que la fracción se altera. Haciendo esta labor, la fracción queda reducida a su mínima expresión en el tocante a valores del numerador y denominador. Y también tenemos las fracciones inversas. Fracciones inversas son dos fracciones que se consideran inversas cuando tienen el denominador y el numerador invertido. Ejemplos de estas fracciones inversas son los siguientes. 57 tiene como fracción inversa 75. 34 tiene como fracción inversa 43. 23 tiene como fracción inversa 32. Un dato importante es que toda fracción multiplicada por su inversa da como resultado la unidad 1. Y aquí llegó la exposición y gracias por su atención.